La siguiente presentación estará a cargo de la doctora Rupa Mehta. La doctora Mehta completó su entrenamiento médico en el Reino Unido, en la United Medical and Dental Schools of Guy's and St. Thomas's Hospitals, en Londres. Se entrenó como endocrinóloga en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con subespecialidad en diabetes y metabolismo. Actualmente labora como endocrinóloga e investigadora del Departamento de Endocrinología y Metabolismo de Lípidos, así como en la Unidad de Investigación de Enfermedades Metabólicas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Buenos días, ¿me escuchan bien? Perfecto. Quiero agradecer la oportunidad para hablar sobre los métodos para la evaluación de función cardiovascular. Como ustedes saben, soy endocrinóloga, investigadora y soy coordinadora del laboratorio vascular aquí en la unidad. Y realmente quiero compartir con ustedes por qué son importantes estos estudios y también en qué sujetos y en qué investigación estamos aplicando estos métodos. Entonces, la agenda, voy a empezar desde el principio, hablar sobre riesgo cardiovascular y los factores de riesgo cardiovascular. Después, algo sobre modelos e instrumentos para valorar riesgo y las guías de manejo. También los métodos para evaluar estos modelos de riesgo, las limitaciones y el papel de los estudios de imagen realmente que ayudan a refinar la evaluación de riesgo y en particular su aplicación en mi área de interés, que es hipercolesterolemia familiar. Vamos a iniciar. Entonces, la enfermedad cardiovascular, como ustedes saben, sigue siendo la principal causa de morbimortalidad mundial. Es enfermedad coronaria, es enfermedad cerebrovascular, enfermedad periférica arterial y enfermedad aterosclerótica aórtica. Entonces recuerdan, no solo estamos hablando de infarto agudo de miocardio. Tradicionalmente, los factores de riesgo cardiovascular han sido manejados en aislamiento. Solo ha sido recientemente que toman en cuenta que la causa de la enfermedad cardiovascular es multifactorial, con interacción entre factores de riesgo. Por ese motivo, la prevención de enfermedad cardiovascular debe de tomar en cuenta el riesgo cardiovascular total de un individuo. Mayor riesgo, mayor intensividad de tratamiento. Los modelos de predicción de riesgo cardiovascular son importantes entonces para la prevención y para guiar el manejo de enfermedad cardiovascular. Ustedes seguro conocen algún modelo de valoración de riesgo. Existen más de 350 instrumentos hasta la fecha. Entonces, ¿por qué es importante valorar riesgo cardiovascular? Aquí les voy a mostrar esta gráfica que fue publicado hace un rato, en 2011, y muestra el riesgo de mortalidad cardiovascular en pacientes que tienen el mismo nivel de colesterol total, que es 309 miligramos por decilitro. Pero pueden ver, por ejemplo, si usted es mujer y no fuman, pero sí tiene el colesterol alta y presión arterial normal, tu riesgo es en esta línea. Y eso es el riesgo a los 10 años. Sin embargo, el hombre con el mismo nivel de colesterol, pero que fuma y que tiene presión sistólica alta de 160, termina teniendo al menos 12 veces más alto riesgo cardiovascular. Entonces, puede ser que si solo limitamos a valorar un factor, vamos a infraestimar riesgo. Tenemos que tomar en cuenta todos los factores de riesgo. Entonces, ¿cómo valoramos el riesgo? ¿Y qué es el riesgo cardiovascular? Es la probabilidad de sufrir un evento cardiovascular durante un cierto periodo de tiempo. Normalmente se valoran a los 10 años. Existen dos estrategias. Podemos pensar de una estrategia poblacional,
Y aquí la idea es reducir la tasa de factores de riesgo, y estas son como las políticas públicas, las anuncios que uno tiene que hacer más ejercicio y comer más saludable. Sin embargo, a mí lo que me interesa son las estrategias de alto riesgo, y eso es realmente individualizado, identificar los individuos con alto riesgo cardiovascular e intentar impactar ellos para reducir su riesgo. Y son las medidas de prevención en estos pacientes. Obviamente tenemos que aplicar ambas estrategias para ayudar la salud individual y poblacional. Uno de los primeros estudios que intentó valorar qué factores de riesgo debemos de concentrar en fue el estudio de Framingham. Y como pueden ver, fue en 1948 que inició este estudio en el pueblo de Framingham, Massachusetts. Se enrolaron 5,000 residentes que no tenían enfermedad cardiovascular, y la idea era identificar los factores o características que contribuyen al desarrollar la enfermedad cardiovascular. Estos pacientes eran valorados cada 2 años, y pueden ver en esta tabla, el lado derecha, aquí son mujeres, aquí son hombres, y aquí son algunos factores de riesgo. Y aquí ustedes pueden ver algunos que tal vez valoramos o consideramos habitualmente. Sale mucho de esta información de este estudio. Se puede ver intolerancia a la glucosa, la presión arterial sistólica, el HDL, el colesterol total. Entonces, basado en esto, empezaron otros estudios en otras poblaciones. Este estudio fue publicado más recientemente que el Framingham, y eso es el estudio INTERHEART, que fue multinacional en 50 países. Fue un estudio de casos y controles, y otra vez la idea era identificar qué factores de riesgo ocurrían en los casos más que en los controles que impactaron la tasa de infarto miocárdico. Y pueden ver con este forest plot que todo el lado derecha o el odds ratio con riesgo está asociado con la tasa de ApoB, con ApoA, con fumadores actuales, hipertensión, diabetes, obesidad, también con alcohol y con dietas inadecuadas. Entonces son los factores que muchos de nosotros ya sabemos y salieron de estudios así. Entonces déjame solo mostrar los factores de riesgo más comunes, y los dividí entre no modificables, los que sí podemos modificar, y los nuevos factores de riesgo que ya están en investigación. Y pueden ver obviamente historia familiar, género, edad, la genética. Los que son modificables ya lo mencioné, y los nuevos factores incluyen proteína C reactiva, el score de calcio coronario, lipoproteína pequeño a, etc. Entonces ya creo que repasé bien por qué valoramos riesgo cardiovascular y los factores de riesgo cardiovascular. Vamos a ver ahorita los modelos o instrumentos que usamos para valorar riesgo y las guías de manejo. Entonces, aquí es la manera, es un esquema muy sencilla, la manera que evaluamos riesgo en un individual. Obviamente iniciamos con la evaluación. Hay pacientes que ya sabemos tienen muy alto riesgo. Por ejemplo, el paciente que ya ha tenido un evento cardiovascular, sabemos va a tener un equivalente o alto o muy alto riesgo. En el resto de la población buscamos los factores de riesgo que ya mencioné y estimamos el riesgo absoluto usando los modelos de riesgo. Después, con esto estratificamos el individual en bajo, riesgo intermedio o alto o muy alto riesgo, y con las guías de tratamiento decidimos que en general el objetivo primario es el colesterol LDL, el nivel de colesterol LDL que debemos llegar en este individual. ¿Okay? Otras metas incluyen colesterol no HDL y algunos incluyen otras cosas como ApoB. Entonces no les van a sorprender que con el estudio de Framingham salió el modelo de riesgo más famoso, que son las tablas de Framingham. Y aquí los mostró realmente un resumen de estas tablas y la manera que aplicamos.
Entonces, si tienes un individual que tú sabes tiene alto riesgo, no tenemos que aplicar las tablas de Framingham. Si no tienen alto riesgo y quieres ver si es intermedio, alto o bajo riesgo, metemos los datos del paciente. Y como pueden ver, valoramos edad, el nivel de HDL, colesterol total, presión sistólica, si es diabética o no y si es fumador. Se suman los puntos del individual y después se determina el riesgo de enfermedad cardiovascular a los 10 años usando la tabla 2. Entonces vamos a poner, tu paciente salió con un puntaje de 10, sale con bajo riesgo si es mujer. Y si vemos si sale con 15 y es hombre, ya sale con alto riesgo. Sabiendo la estratificación de riesgo, ya sabemos el riesgo es bajo, intermedio o alto y con esto vamos a ver cómo tratar el paciente. El score de Framingham o las tablas de Framingham no son los únicos modelos. Hay también, por ejemplo, esta tabla que es muy famoso, que es SCORE, que son utilizados en las guías europeos. Aquí se puede ver. Está aplicable a solo edades 35 a 65. Las tablas de Framingham se pudo aplicar desde los 30 años. Tienen algunos de los mismos variables y evaluar el riesgo a los 10 años de muerte de enfermedad cardiovascular. Las tablas de Framingham están valorando no enfermedad cardiovascular fatal, solo enfermedad cardiovascular a los 10 años. Entonces, es muy importante que cuando ustedes seleccionan su modelo de riesgo, que tomen en cuenta qué están valorando. Les voy a mostrar ahorita algunas de las características de algunas calculadoras de riesgo. Ya les dije, hay como 350, pero solo quiero que ustedes vean la comparación de Framingham y de SCORE. Lo que ustedes toman en cuenta, primero, el SCORE es aplicado con las guías europeas de aterosclerosis, el Framingham en las guías de ATP3. ¿Cómo se generaron? Framingham, del estudio de Framingham. Pero el SCORE fue generado de 12 estudios prospectivos de países europeos, 11 países europeos. Entonces, toma esto en cuenta. Yo no sé qué tan aplicable es ni algunos de ellos para nuestra población. No fue generado con datos de nuestra población. Segundo, se puede ver también el sample size, de donde generaron, las edades en que se puede aplicar, lo que calcula y se puede ver las thresholds o los umbrales para el riesgo, que son diferentes. SCORE llega hasta 5, mientras el Framingham llega con lo que ya he mostrado. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta cómo se generaron los modelos de riesgo, en qué población se puede aplicar y qué estás valorando. Entonces, cuando ya tienes tu valoración de riesgo, ¿qué hacemos? Checamos las guías de tratamiento. Aquí estos son fotos de las guías europeos. Se puede ver claramente que se considera un paciente de muy alto riesgo, riesgo moderado y bajo riesgo. Y se ponen la meta de tratamiento según la categoría de riesgo. ¿Okay? Pero si ustedes deciden, pueden aplicar las guías americanas. Yo prefiero las guías europeas, me gusta la estratificación de riesgo y como ustedes saben, se puede aplicar SCORE o otro instrumento para calcular riesgo. Entonces, esto es solo un resumen de cómo evaluamos riesgo. Sin embargo, como vamos a ver en la siguiente tabla, hay muchas diferencias entre las guías. Aquí está el estudio de Rotterdam, en que le querían ver, usando las guías y usando las tablas para valorar riesgo, cuántos de los pacientes calificaron para tratamiento de estatina. Y eso es obviamente un mínimo nivel de LDL. Entonces aquí se puede ver, compararon en hombres y mujeres usando las guías de ACE, que tiene su propio calculador de riesgo, y el europeo, aquí es el 2012, pero también usaba SCORE, y se puede ver que los hombres, casi todos, calificaron para tratamiento con estatinas,
Usando las guías europeas, solo 66%. Eso es importante tomar en cuenta porque obviamente se puede ver claramente, las guías son diferentes y los calculadores son diferentes. Entonces esto es parte del problema de usar estos instrumentos para valorar riesgo. Te va a salir diferente por población y por calculador de riesgo que van a utilizar. Entonces, déjame mostrarles algunos métodos que debemos aplicar para valorar los modelos de riesgo, como Framingham, como SCORE. Y son 3 términos que quiero enseñarlos. Uno es calibración, segundo, discriminación del modelo y el tercero, el Net Reclassification Index o el índice de reclasificación neto. Entonces, calibración. Aquí es obtener la misma incidencia en poblaciones con características similares. Se evalúa si los desenlaces predichos coinciden con los observados. ¿Okay? Ahorita les muestro qué significa calibración bien. Discriminación es la exactitud de tu modelo. ¿Qué tan bueno es identificar los que están realmente en riesgo? Esto se mide por el estadístico C o por la área bajo la curva ROC. Y esto es realmente la habilidad de discriminar casos versus no casos. Y el índice de reclasificación es la habilidad de un marcador para reclasificar el riesgo de un individuo. Les voy a mostrar un ejemplo de cada uno. Entonces, cuando hablamos de calibración, ¿recuerdas? Les mostré estas tablas de SCORE que fueron hechos en 11 países en Europa, pero Europa tiene muchos más países. Y uno tiene que adaptar esta tabla a las poblaciones que son distintas. Hasta ahorita el SCORE ha sido recalibrado en otros lugares. Aquí se puede ver en Suecia, en Alemania, en España, etc. ¿Qué significa recalibrar? Recalibración necesita las tasas de mortalidad cardiovascular en la población en que tú vas a aplicar y los factores de riesgo encontrados. Entonces vamos a poner, si estás en un país que tiene muy baja la tasa cardiovascular y tienes una tabla de SCORE de un país que tiene muy alta incidencia cardiovascular, tienes que recalibrarlo para tu país antes de aplicarlo. ¿Okay? Entonces, esto es una manera de ayudar a mejorar tu modelo. Segundo, le voy a hablar de la discriminación. Aquí, el uso de factores de riesgos adicionales para ver que sí mejora tu modelo. ¿Okay? No, aquí lo que hicieron en este estudio es agregar la medición de calcio en las arterias coronarias a los factores de riesgo tradicionales. Es un poquito difícil explicar esta gráfica, pero le dan cuenta, esto es el modelo con factores de riesgo normal y esto es cuando agregas tu score de calcio al modelo para ver que se identifica mejor los pacientes con más alto riesgo. Y se puede ver que 32.6% de los casos cardiovasculares subieron riesgo, entonces se clasificaron mejor agregando el score de calcio y solo 7% bajaron riesgo, que eran incorrectos. Entonces esto indica que si agregas tu score de calcio a tu modelo, se mejora la identificación de personas con alto riesgo. ¿Ok? Entonces, esto es la discriminación de tu modelo, se mejora. Y finalmente, les muestro una tabla en que intentaron hacer esto. Agregaron nuevos factores a los modelos de riesgo como Framingham y aquí le agregaron el HDL y aquí el proteína C reactiva. Se puede ver que el área abajo de la curva de ROC se mejoró poquito agregando estos dos a los factores de riesgo convencionales. Sin embargo, la reclasificación de individuos correctamente a un riesgo más alto fue mejor 12% y 11.8%. Arriba de 10% sabes que la reclasificación vale la pena.
Entonces, en general, la agregación de nuevos factores a un modelo no va a mejorar mucho el desempeño, pero sí te ayuda a reclasificar personas de riesgo moderado a un riesgo más alto. Entonces, esto después, con las guías, te va a ayudar a decidir, este paciente yo tengo que llegar a un LDL más bajo, ¿ok? Pero, como ustedes pueden sospechar, a pesar que podemos aplicar calibración, discriminación y la índice de reclasificación para mejorar los modelos, tienen sus limitaciones. ¿Qué son las limitaciones? A pesar que los factores de riesgo son importantes, porque son parte de la etiología de aterosclerosis, no son ideales para la identificación de individuales con alto riesgo cardiovascular. Te explico por qué. Porque muchos de los modelos te van a sobreestimar el riesgo. Y la razón para esto es que fueron generados, como he platicado, con datos de cohortes que tal vez son viejos. El Framingham ya es 50 años viejo. También el Interheart ya es 10 años viejos, cuando los tratamientos que usamos actualmente no existían. Entonces, estás usando un modelo de riesgo generado con datos que ya tal vez no son aplicables ahorita. ¿Okay? Otro problema es que en poblaciones en que la enfermedad cardiovascular está aumentando, vamos a infraestimar riesgo, y en poblaciones con una reducción en la tasa de enfermedad cardiovascular, vamos a sobreestimar riesgo. La mayoría de los eventos todavía ocurren en personas de bajo riesgo. Entonces, cuando calculamos riesgo, calculamos bajo riesgo, pero son porque hay más personas con bajo riesgo, ellos siguen teniendo infartos. Estas personas pueden tener aterosclerosis subclínico y como consecuencia, por el hecho que estimamos como bajo riesgo, vamos a terminar infratratándolos. Los modelos no toman en cuenta el tiempo de exposición a un factor de riesgo. Por ejemplo, en lo que a mí me interesa, hipercolesterolemia familiar, se nacen con colesterol alta y tienen colesterol alta todas sus vidas. Esto va a tener una influencia sobre el riesgo. No se toman esto en cuenta. Y finalmente, estos son los grupos en que casi todos los modelos infraestiman riesgo. Mujeres, dislipidemias primarias, personas con diabetes, los jóvenes abajo de 30 años, ancianos arriba de 70 o 75 años. No toman en cuenta etnicidad o factores socioeconómicos y no toman en cuenta el genotipo. Sabemos que tenemos riesgo genético también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí entran el papel de los estudios de imagen para refinar tu valoración de riesgo. ¿Por qué se puede ayudar? La valoración directa de aterosclerosis usando imágenes puede ser complementaria a la identificación de la exposición a factores de riesgo. Permite, entonces, si aplicamos una imagenología que les voy a platicar ahorita, nos ayuda a reclasificar pacientes con bajo o riesgo moderado a niveles de riesgo más alto. Puede influir adherencia al tratamiento. Si tú muestras a un paciente una imagen de su coronario con calcificación, se va a mejorar su adherencia y les voy a mostrar al final. Puede también ayudar que en la mayoría de los pacientes con infarto, el evento es debido a una ruptura de una placa. Es clínicamente silencioso. No necesitas que toda la arteria es obstruida para tener un infarto. Por ese motivo, la identificación de aterosclerosis subclínico es muy relevante, particularmente en los grupos en los cuales ya mencionaron los modelos no tienen buen desempeño. En hipercolesterolemia familiar, a pesar que existe un riesgo de la vida alta por enfermedad cardiovascular, el riesgo es heterogéneo. Yo veo en mis pacientes pueden tener el mismo nivel de LDL elevado. Uno ha tenido un infarto, el otro no. La detección de aterosclerosis subclínico puede mejorar, estratificar el riesgo en estos pacientes. Y hay una nueva terminología, hipercolesterolemia familiar severa. Y no es por el nivel de colesterol, es por lo que estamos viendo en imagenología.
Entonces, ¿qué son los métodos que estamos esperando aplicar? Now, aquí los puse la mayoría. El índice de tobillo braquial es fácil, pero está captando aterosclerosis en una etapa tardía. El grosor íntima media, que voy a hablar en más detalle, es dependiente del operador, pero capta aterosclerosis en una etapa temprana. Resonancia magnética cara, difícil, etapa tardía. Tomografía, el score de calcio en particular, es cara, difícil y también es etapa tardía. La función arterial, que es la rigidez, es fácil realizar y es una etapa temprana. Y la vasodilatación mediada por flujo para valorar disfunción endotelial es también etapa temprana. Entonces, es importante saber qué estamos valorando. Escoge uno u otro de estos para valorar etapa temprana y tal vez algo como score de calcio para valorar etapa tardía de aterosclerosis. Brevemente les voy a enseñar el grosor íntima media carotidio. Sabemos que aumento en el grosor está asociado con factores de riesgo cardiovascular. Es útil en prevención primaria y para individualizar el tratamiento, y las mediciones se realizan en la pared anterior o posterior, preferentemente posterior, de la arteria carotidio común, la bifurcación carotidio y en la arteria carotidio interna y en diferentes angulaciones. Una medición mayor de 0.9 milímetros es anormal. También buscamos placas y aquí abajo es la definición de una placa en estos estudios. Solo para mostrar esto en una manera más fácil, esto es la arteria común carotidio, la arteria carotidio interna y externa y cómo hacen las mediciones en varias angulaciones. Se utiliza ultrasonido que tenemos en la unidad para medir este grosor y sabemos que el grosor se aumenta con edad y en pacientes con hipertensión arterial. Entonces, esto tenemos que tomar en cuenta cuando analizamos los datos. Entonces, para mostrarles unas imágenes, eso es para que lo pueden ver. Esto es el yugular, esto es el carotidio común y se puede ver es el lumen, el pared anterior y posterior. Y como pueden ver, esto es una medición en alguien más normal, tiene una medición de 0.6, pero ve aquí cómo es el grosor en alguien que ya tiene una aterosclerosis más significativa. Y solo para mostrar en hipercolesterolemia familiar, en este estudio que fue publicado el año pasado, se midieron el grosor íntima media y también calcularon un score de placa en las arterias carotidias en 225 pacientes con hipercolesterolemia familiar. Y se puede ver cómo hicieron el score de placa tomando todas las arterias y calculando cuántas placas y el volumen. ¿Y qué encontraron? Encontraron que el grosor íntima media y el score de placa reflejaron el grado de aterosclerosis en pacientes con hipercolesterolemia familiar. El score de placa, y puedes ver que no ocluyen, solo son placas en la íntima, se puede ver si predice aterosclerosis carotidio, y cuando lo usaron para estratificar riesgo, la línea en rojo se indica que agregando este score de placa a tus factores de riesgo convencionales te ayuda a predecir riesgo mejor. Vamos a ver ahorita la velocidad de onda de pulso, que es otra manera de valorar aterosclerosis subclínico. Aquí estamos valorando la rigidez de la arteria. La rigidez aumenta con edad y con hipertensión arterial. Y como pueden ver, es una valoración de la estructura y función de la arteria. ¿Okay? Es diferente ver, por ejemplo, con la íntima media, que estamos viendo realmente depósito de aterosclerosis o el grosor. Aquí estamos viendo cómo está funcionando tu arteria y cómo está la estructura. Y podemos ver que cuando hay un aumento en la velocidad de onda de pulso, hay más chance de complicaciones.
Entonces, la velocidad de onda medimos realmente obviamente para medir velocidad necesitamos distancia y tiempo, ¿ok? Entonces, la manera que hacemos es que la distancia tomamos el carotidio hasta el femoral y vemos el tiempo que tarda el pulsación llegar del carotidio al femoral. Esto es el tiempo. Y usamos un instrumento que se llama tonómetro para medir la pulsación. Y el tiempo, con un programa en la computadora, podemos valorar así la velocidad de onda de pulso. Si vemos, el metodología es poquito más complejo en el hecho que el persona que viene tiene que venir en un cuarto silencioso, porque tu pulsación puede ser afectado por ruido, por temperatura, por muchos factores. Entonces tenemos que pedir que no toman comidas grandes, cafeína o nicotina por al menos 4 horas antes, se mantiene en posición supina. Las mujeres tenemos que estudiar en la misma fase del ciclo menstrual porque eso también puede afectar tu velocidad de pulso. Y obviamente descartar arritmias y medicamentos que pueden interferir. Hay una metodología para realizar estas pruebas y aquí te puse realmente los niveles promedios o mediana que encontramos por edad. Se sabe que realmente un nivel mayor de 10 indica mayor riesgo cardiovascular. Entonces, la manera que hacemos en la unidad es que hacemos al menos 2 mediciones en cada individual y podemos hacerlo en una manera prospectiva. Por ejemplo, en los pacientes con hipercolesterolemia familiar, medimos cada año para ver cómo ha impactado su tratamiento, su manejo de colesterol a su riesgo. Y hay un estudio que encontré sobre la valoración de esto en pacientes con hipercolesterolemia familiar por el mismo grupo de anterior. Aquí nosotros hicimos de carotidio al femoral, ellos hicieron braquial tobillo y se puede otra vez encontraron que la velocidad de onda de pulso fue un predictor independiente de aterosclerosis y también fue útil para estratificar riesgo. Se puede ver que ayudó mucho más estratificar el riesgo en su población. Y finalmente menciono brevemente otros métodos y en particular el score de calcio. Hay muchos otros. El doctor Alexanderson va a hablar del PET, que no voy a meter, y resonancia magnética, pero esto también se puede ver aquí. Este gráfica me pareció muy interesante. Normalmente no hacemos tomografías en personas menor de 45 años, pero podemos ver en los pacientes con hipercolesterolemia familiar sí vale la pena hacerlo. Aquí se puede ver los pacientes que tenían un score de calcio elevado y algunos sí tenían menor de 45 años. En el estudio SafeHeart, en que le midieron el calcio coronario, más de la mitad de los pacientes con hipercolesterolemia familiar tenían niveles de calcio elevados y tenían placas de aterosclerosis que tal vez no obstruyeron el lumen, pero estaban ahí y sabemos pueden ser factores de riesgo. ¿Esto cómo se tradució en la manera clínica? Esta tabla nos muestra esto. Estos son los pacientes de este mismo estudio que ya tenían enfermedad coronaria. Esto fue antes de hacer el score de calcio, esto fue después. Y puedes ver el nivel de LDL mejoró de 181 a 123, igual todos los otros factores de riesgo. Entonces ayuda a comunicar el riesgo al paciente. El momento que los pacientes vieron, si tengo calcio coronario elevado, si tengo obstrucción en mis arterias, empezaron a cuidar sus otros factores de riesgo automáticamente. Entonces estos métodos no solo ayudan a nosotros a evaluar riesgo, pero también ayuda al paciente a entender su riesgo. Entonces, en conclusión, perdón que era poquito largo, los métodos no invasivos para detectar aterosclerosis, sabemos que en pacientes con riesgo cardiovascular por factores tradicionales, los métodos no invasivos que ya mencioné ayudan a precisar mejor el riesgo cardiovascular, ayudan a reclasificar el riesgo, en particular en ciertas poblaciones, pero también puede ser útil en una manera individual en personas
que tal vez se quiere identificar si tiene riesgo o no. Estamos ahorita en la unidad realizando estudios no solo en hipercolesterolemia familiar, pero también en otras dislipidemias primarias, en prediabetes, diabetes mellitus tipo 1 y 2, steatosis hepática y en NASH. Así esperamos que podemos entregar un manejo más individualizado a nuestros pacientes. Muchas gracias por escucharme. ¿Hay tiempo por preguntas o no? ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Acá abajo. Antes que nada, muchas felicidades. Bueno, en cuanto a la normatividad mexicana, las guías de práctica clínica, en cuanto a la prevención primaria cardiovascular, me gustaría preguntarle, bueno, ¿qué es lo que viene? Pues bueno, vemos que la última guía que publica la CNTEC en 2016 adopta la primera herramienta de Global Risk como para estratificación de riesgo. Sí. Y bueno, y posteriormente con la actualización vemos unas cifras totalmente diferentes. Okay. Que pues bueno, no sé si se vaya a seguir aplicando o si se va a invertir más en estatinas en primer nivel o qué es lo que depara a la prevención primaria en México. Yo creo el Global Risk realmente por el hecho que fue desarrollado tomando en cuenta población mexicana, realmente está calibrado para nuestra población. Yo creo por prevención primaria sí tenemos que valorar riesgo en una manera como más correcta. Por eso valorar los factores de riesgo tradicionales que sabemos y con esto cuando tenemos el valor de riesgo vemos que nos dicen las guías para la meta de LDL. Yo personalmente uso mucho más las guías europeas porque me gusta la estratificación de riesgo ahí y los uso estos para guiar mi meta de LDL. Y esto después me ayuda a determinar en una manera individualizada qué meta debo de llegar en mi paciente. Entonces, yo estoy pensando como un clínico, no en una manera poblacional. Sí, buenos días, doctora. Bueno, pues la felicito por su exposición. Y bueno, mi pregunta va enfocada a si se han estudiado, bueno, menciona usted los nuevos factores de riesgo cardiovascular, ¿no? En este caso mencionó proteína C reactiva, fibrinógeno, lipoproteína, en fin, o sea, estas moléculas pues ya se están estudiando actualmente y en específico me refiero a los biomarcadores de riesgo cardiovascular. Hay ahorita un sinfín de biomarcadores de riesgo cardiovascular. Por mencionarle un grupo de japoneses, hace no sé unos 4 o 5 años más o menos, estaban estudiando la beta-eregulina, la alfa-salucina, en España la dimetilarginina, están estudiando interleucina 6. Sí. Mi pregunta va enfocada, estos biomarcadores de riesgo cardiovascular, ¿cuál es su, digamos, su utilidad o en comparación con los métodos imagenológicos que usted está presentando o mencionando? Sí, exacto. Y muy buena pregunta. La verdad, todos estos biomarcadores que me mencionaron, salen estudios cada semana en que intentaron agregar un biomarcador a una ecuación de riesgo para ver que si mejora el desempeño en una cierta población. Creo que debemos que recordar, estamos aplicando eso en México. Nuestra población tiene ciertas características que tal vez primero las ecuaciones de riesgo no toman en cuenta. Hay mucho más prevalencia de triglicéridos altos, de HDL baja, etc. Tal vez si vemos estos biomarcadores tenemos que ver en nuestra población en particular, vamos a poner el interleucina 6, ¿no? Si agregamos esto, ya mencioné,
Tal vez no te ayuda mucho el desempeño de tu modelo, pero puede ayudar a reclasificar individuos que tal vez tienen riesgo moderado a un riesgo más alto. Entonces, así guía un tratamiento más intensivo. Así es la manera que yo veo la utilidad de intentar agregar nuevos biomarcadores. Tal vez no te va a mejorar mucho tu desempeño de Framingham o SCORE o lo que estás evaluando, pero tal vez te ayuda a reclasificar en una manera individual tu paciente a una categoría de riesgo más alto. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. ¿En la actualidad existe algún proyecto para evaluar en términos locales, hablando de Latinoamérica, para evaluar los factores de riesgo en base a los nuevos tratamientos que tenemos desde hace una década o actualmente no existe? En actualidad yo busqué, pero no encontré. No sé si alguien conoce de algún estudio. La verdad he encontrado mucho nuevo y regresando a la pregunta previa sobre métodos porque ya intentaron agregar biomarcadores y tal vez ayuda poquito el desempeño, pero no demasiado tal vez. Por eso ver la aterosclerosis en una manera directa, usando estos nuevos estudios de imaginología, ayuda tal vez a reclasificar tu riesgo mejor. Le mostré en el ejemplo de hipercolesterolemia familiar que si agregando el íntima media en tu medición te ayuda a reclasificar tu paciente a un riesgo más alto. Entonces, puede ser que tú tienes dos pacientes con el mismo nivel de colesterol. Para ayudarte a clasificar mejor, haces imágenes o estudios así y te ayuda a dar cuenta, no, este tiene más riesgo que el otro. Y así tú entonces manejas en una manera más individualizada. Pero un estudio particular no lo ha visto. Ahorita ha visto estudios en América Latina en que miden íntima media, que están valorando el score de calcio, pero otra vez son imagenología. Muchas gracias.